Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio que hemos querido establecer a todo el grado 11 del Colegio de la Inmaculada Concepción del curso Historia de los Estados Unidos. Así que queremos también tener este espacio con ustedes, de poder grabar algunas conferencias y algunas reacciones a las tareas, ¿verdad?, que se les ha estado enviando. Hoy con este video quiero de alguna manera discutir someramente la primera tarea que se les asignó, que era la lectura de las páginas 127 a la página 130 del libro de texto y contestar 4 preguntas, ¿verdad? Todavía he estado en el proceso de corregir algunas de estas tareas, pero de lo que he estado viendo, lo que he estado notando a medida que he ido corrigiendo es que hay algunas lagunas, ¿verdad?, en las contestaciones de estas preguntas, y yo creo que es importante poder dedicar este video, dedicar este espacio a ir clarificando las mismas, ¿verdad?, lo que he estado notando en sus respuestas, y que esto pues les ayude a tener clara la información sobre estos temas, ¿verdad?, para que tengan eso claro y no tengan dificultad en futuros proyectos, trabajos y sobre todo los exámenes, ¿verdad? Así que quiero dedicar este video. El video va a tener 2 partes, son 2 partes de 15 minutos, ahí se establece una clase. Y así lo estaré haciendo también con la segunda tarea. Próximamente también grabaré un video donde de alguna manera clarifico o abundo sobre los temas que atañen a esa segunda lectura, a esa segunda tarea que se les asignó. Así que próximamente estarán viendo más videos como este, que los estaré subiendo a mi canal. Se les estaré enviando un link. Siempre recuerden que se le va a estar enviando un link a sus correos electrónicos con el video. Usted ahí accede y bueno, pues se expone a la información que vamos a estar compartiendo. Como les indiqué, quiero aprovechar este espacio, esta clase virtual, para hacer estas clarificaciones de las lecturas que estuvieron realizando del libro de texto. Y como ustedes habrán visto, una de las primeras preguntas que tenía la lectura era básicamente que ustedes pudieran identificar y contestar qué modelo político apoyaban los federalistas y qué modelo político tendían a apoyar los grupos demócratas republicanos. Si ustedes hicieron la lectura, vieron que en este punto de la historia de los Estados Unidos, ¿verdad?, en esa primera etapa del establecimiento de este país, hay una división muy marcada, y como bien ustedes lo leyeron, entre los grupos federalistas, que son los grupos que apoyan un gobierno centralizado, un gobierno único, ¿verdad?, donde se tomen las decisiones de arriba hacia abajo. Y están estos grupos que se han autodenominado demócratas republicanos, que se orientan más a que los estados tuviesen mayor autonomía, mayor poder decisional, cómo operaba los estados previo a que se estableciera la Constitución, ¿verdad?, y se estableciera este gobierno unitario federal. Así que tenemos que los demócratas republicanos van a estar más orientados a preservar ese orden político o esa dinámica política previa a la Constitución, que eran las confederaciones de los estados, la autonomía que disfrutaba cada estado de poder aprobar sus propias leyes y de establecer sus propias políticas sin que un poder central les dijera lo que tenían que hacer. Y esto, cuando uno mira la lectura, siempre yo les he exhortado a que cuando ustedes lean, no lean de manera pasiva. Ustedes deben ser lectores activos. Y siempre es importante, cuando se asume este rol de lector o lectora activo o activa, uno tiene que leer entre las líneas, ¿verdad? Uno tiene que examinar y analizar detenidamente lo que se nos quiere decir en la lectura.
Y nosotros estamos viendo ya, cuando nos enfrentamos a ese dato de que en esa primera etapa del desarrollo de los Estados Unidos vemos que marcadamente existen dos grupos. Cuando uno observa eso, bueno, pues tenemos que entonces concluir que no necesariamente todo el mundo estaba de acuerdo o no todo el mundo estaba dispuesto a entrar o a apoyar un modelo político federal, ¿verdad? Entre quizás los líderes o entre algunos líderes o los protagonistas del proceso de la independencia de Estados Unidos se favorecía un modelo político federado, centralizado. Habían otros grupos, un grupo considerable de personas, que no necesariamente apoyaban este modelo político. ¿Por qué? Y eso es una pregunta que nosotros no habíamos podido contestar en nuestros pasados encuentros, en las pasadas clases. ¿Por qué hay un grupo tan marcado que no está dispuesto a apoyar el sistema político federado y prefieren o se orientan a continuar con el modelo político confederado? Bueno, porque había un sector de la población, luego del proceso independentista de las 13 colonias, había un sector que está mirando con recelo, y con mucha razón, está mirando con recelo las acciones de un poder centralizado, porque precisamente la experiencia de la cual ellos salen es una experiencia muy traumática, es una experiencia muy negativa, con un gobierno centralizado que en este caso era la monarquía inglesa. Así que los grupos que apoyan los modelos confederados miran con recelo que un gobierno centralizado, ¿verdad?, tenga tanto poder, porque tienen recuerdos de los abusos que cometió la monarquía inglesa con ellos. Recuerden que en un sistema político monárquico, ¿verdad?, absolutista, porque eso va a cambiar con la Revolución Gloriosa, pero en un modelo absolutista, todo el poder político recae sobre el monarca, ¿verdad? Aunque se habían dado unos cambios con la Revolución Gloriosa, como ya hemos visto en varias ocasiones, aún así, este modelo monárquico o este modelo centralizado de gobierno es algo que está muy presente en el recuerdo de muchas personas que sufrieron los abusos de lo que fue la corona inglesa. Por lo tanto, miran con recelo este tipo de modelo, miran con sospecha que haya una estructura política donde el poder recaiga principalmente sobre esa estructura, sobre ese sistema político centralizado. Así que no necesariamente, ¿verdad?, no necesariamente todo el mundo en esa primera etapa de la nación estadounidense, no necesariamente todo el mundo va a estar apoyando el sistema federado. Van a haber un gran número de personas que van a apoyar los sistemas confederados. De hecho, hay un dato que por la cuestión del tiempo no pudimos desarrollar abundantemente cuando hablamos de la Constitución, pero quiero aprovechar en este momento para así traerlo. Por ejemplo, cuando se está aprobando la Constitución de los Estados Unidos, para que la Constitución fuese aprobada, cada estado tenía que, de alguna manera, aprobar en una elección libre, tenía que aprobar los contenidos de esa Constitución. Una vez cada estado aprobara los contenidos de esa Constitución, bueno, pues entonces finalmente en una votación final se ratificaba y se aprobaba, como finalmente ocurrió. Ahora, ¿qué comenzó a ocurrir? Que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero se dio la dinámica donde se comienzan a dar unos escollos, porque en muchos estados, cuando se llevaba a ratificar la Constitución, muchos estados levantaban la voz de alerta y se oponían a aprobar la Constitución porque no veían en la Constitución unas garantías a las libertades
que habían obtenido. Por lo tanto, como no ven en la Constitución unas garantías a las libertades que han obtenido, se oponían, una vez más, a otorgarle tanto poder a un gobierno centralizado. Así que no fue sino hasta que se incluye una carta de derechos en la Constitución que finalmente los estados comienzan a aprobar la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que eso es bien importante, eso es bien importante. La Constitución de Estados Unidos estuvo condicionada a aprobarse siempre y cuando se incluyera esa Carta de Derechos. Y bueno, pues ante eso, Madison tuvo que nuevamente retomar este tema y establecer, ¿verdad?, a base de las opiniones que iba recogiendo, porque esa Carta de Derechos también se nutrió mucho de las opiniones que daban los estados con relación a lo que debería tener esa Carta de Derechos. Una vez Madison ha recogido todo ese sentir, establece, tengo entendido que eran de 12 a 17 principios que debería tener esa Carta de Derechos y finalmente terminaron en 10. Así que esa Carta de Derechos fue lo que determinó y ayudó que la Constitución de los Estados Unidos finalmente fuese aprobada y aceptada. Así que eso lo que nos dice es que ciertamente en un sector de la población hay grandes reservas, hay grandes recelos por otorgarle tanto poder a un gobierno centralizado. Y esa controversia de alguna manera ha salido a relucir actualmente. Ustedes saben que por la emergencia que estamos viviendo del coronavirus, no sé si ustedes, me imagino que sí, que están al día de las noticias y de lo que ha estado aconteciendo. Usted sabe que en Estados Unidos, ahora mismo el estado de Nueva York es la zona cero del brote del coronavirus. Ahora mismo hay un estado de alerta muy significativo en el estado de Nueva York por el impacto que está teniendo este virus en la población. Y una de las cosas que había solicitado el gobernador de Nueva York al presidente Trump es que por favor activara a la Guardia Nacional, que lanzara a los militares a las calles, porque de alguna manera había que controlar este brote, ¿verdad? Pero Donald Trump al parecer tomó su tiempo en tomar estas decisiones y ante la desesperación del gobernador de Nueva York, una de las últimas expresiones que hizo y una de las últimas solicitudes que le hizo a Trump cuando le pidió una vez más a Trump que lanzara a los militares a la calle era que después de todo, para eso teníamos un gobierno federal, ¿verdad? El gobernador Cuomo de la ciudad, del estado de Nueva York confronta a Donald Trump y le dice, mira, después de todo tenemos un gobierno centralizado, tenemos un gobierno federal y bueno, pues para estos momentos es que se supone que entonces se ejerza ese modelo político. Si necesitamos que por favor actives la Guardia Nacional, que lancen los militares a la calle para manejar esta emergencia, pues hazlo, porque después de todo para eso tenemos un gobierno federal, un gobierno centralizado. Después de varios días de ponderar esta decisión, bueno, pues finalmente el presidente Trump ya ordenó que los militares, bueno, pues de alguna manera tomaran control de la situación allí en el estado de Nueva York, ¿verdad? Que, como les mencioné, sería la zona cero de actualmente el epicentro del brote del coronavirus allí en este estado. Así que es interesante porque todavía hoy reluce el debate sobre qué es lo que debe permanecer, si un gobierno confederado o no federado. Siempre hay esas pugnas, siempre esas perspectivas y esos debates sobre estos modelos permanecen, si los estados deben tener más poder, más autonomía, o si el gobierno federal debe tener más poder y más injerencia sobre la vida de los estados. Así que ese tema siempre ha estado presente como un debate, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Próximamente se van a cumplir los 15 minutos. Voy a detener el primer video aquí para entonces continuar con un segundo video donde seguimos discutiendo de alguna manera las preguntas correspondientes a la primera tarea.